Benvidos e benvidas a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia, no que hoxe falaremos sobre creación de protocolos, fluxos e estandarización de procesos de traballo. En primeiro lugar, voulle dar paso a Isabel Balseiro, que é técnica de proxectos da Oficina Económica de Galicia e que vai presentar brevemente os recursos que tedes dispoñibles ás empresas a través desta oficina. E logo xa daremoslle paso a Leopoldo Estévez, que é desenvolvedor de software en Innova e experto colaborador da Oficina Económica xa coa temática de hoxe, non? Entón, comenzamos, como vos dicía, contigo, Isabel, benvida. Ola, benvidos a todos e a todas. Moitas grazas por acompañarnos neste novo webinario da Oficina Económica sobre creación de protocolos, fluxos e estandarización de procesos de traballo. E eu quería comentarvos brevemente cales son os obxectivos principais da Oficina Económica de Galicia. A Oficina Económica de Galicia creouse coa idea de ofrecer a todas as empresas un punto de contacto único que facilite o investimento e o crecemento na comunidade autónoma de Galicia. Propuxémonos ser unha referencia de apoio para calquera empresa e a nosa primeira función é informar, acompañar, asesorar a todo o tecido empresarial galego para aproveitar os recursos públicos e mellorar tamén as relacións coa administración. Atendemos a persoas emprendedoras ou autónomas que desexen empezar o seu negocio, a todas as empresas galegas que irán invertir, mellorar, crecer, incidir na súa competitividade e tamén a todas as empresas de fora de Galicia que desexen establecerse aquí. Somos un equipo de persoas que informamos sobre axudas e servizos non só do IGAPE, senón tamén de diferentes organismos públicos como outras consellerías, as diputacións, concellos, etc. E tamén contamos cun equipo colaborador de persoas expertos en diferentes servizos, en diferentes sectores clave, como por exemplo innovación, enerxía, implantación industrial, etc., que ofrecen un asesoramento gratuito máis alá de todos os apoios públicos para axudar ás empresas a abordar desafíos específicos e aproveitar oportunidades nestes sectores. En definitiva, a Oficina Económica de Galicia é unha iniciativa pensada para facer accesible o investimento e o crecemento empresarial e adicámonos a conectar as empresas con todos os recursos adecuados e adaptar tamén os nosos servizos a todas as súas necesidades. Invitámosvos a que accedades á nosa páxina web oficinaeconomicagalicia.xunta.gal, donde podedes consultar todos os servizos que temos e tamén podedes poñernos en contacto con nós a través do correo oficinaeconomicagalicia@xunta.gal ou tamén chamándonos ao 981 51 51. Sen máis, xa vos deixo co contido do webinario con Leopoldo Estévez, desenvolvedor de software en Innova e experto colaborador da Oficina Económica. Perfecto, pues muchísimas gracias por la introducción. Voy a compartir la presentación y empezamos con el contenido. Primeramente, reitero la bienvenida a este webinario sobre creación de protocolos, flujos y estandarización de procesos de trabajo, en el cual básicamente vamos a intentar definir la importancia y qué, por así decirlo, dónde tiene que establecerse esto dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras empresas o dentro de nuestro directamente día a día en el trabajo. Para empezar, simplemente, antes ya me introdujeron, mi nombre es Leopoldo Estevez, especialista en Innova y en el día a día me encargo de desarrollo de aplicaciones, soluciones y, bueno, estandarización de procesos cuando, sobre todo, tienen implicación en el ámbito digital. Primero, así una contextualización general de lo que vamos a tratar en este webinario. Primero vamos a intentar definir los objetivos. No es muy relevante simplemente información a gran escala sin algo que queremos llegar a conocer o, por así decirlo, algo que queremos poder hacer. Para esto definiremos un lenguaje común
algo que podamos utilizar a la hora de definir procesos o un poco a la hora de referirnos a lo que queremos trabajar. También trataremos la importancia y finalmente daré unos pequeños ejemplos prácticos y plantillas que podemos implementar en nuestras organizaciones. Algo muy sencillito, un poco para, por así decirlo, hacer boca. Así que empezamos. Primero, los objetivos. Tal y como indiqué antes, primero vamos a establecer un lenguaje común, su importancia y aquí poder encontrar puntos de mejora. Vamos a comentar, por regla general, cómo podemos trabajar dentro de nuestra empresa y en qué puntos, en qué ubicaciones dentro de nuestro día a día podemos intentar establecer procesos. No tiene por qué ser en todo el día a día, en todo el trabajo, pero sí estos puntos claves. Y finalmente, por supuesto, ser capaz de definir procesos sencillos. No tienen por qué ser algo muy complejo o algo increíblemente detallado, simplemente poder empezar. Así que, sin más dilación, el lenguaje común. Primero, ¿qué es un proceso? La pregunta clave quizás en todo el webinario. Un proceso es básicamente un conjunto de pasos normalmente ordenados que transforman una entrada de información, una entrada de tareas, una entrada de cualquier cosa dentro de nuestra empresa a un resultado. Normalmente un resultado que se alinea un poco con, digamos, los objetivos económicos de la empresa. Puede ser también objetivos técnicos o objetivos incluso legales. Por ejemplo, un proceso de verificación de la ley de protección de datos, por poner un ejemplo. No tiene por qué ser solo tareas. Y claro, ¿qué compone un proceso? Un proceso lo componen los protocolos, es decir, cómo debe hacerse algo. Por poner un ejemplo, cómo debemos comunicarnos con el cliente, cómo debemos entregar algo. Luego los procedimientos. Esto se simplifica en el orden de tareas, el orden de pasos a la hora de trabajar y finalmente quién tiene que hacer algo y qué se debe entregar. Aquí hacemos una diferenciación, entregables y artefactos. Voy a simplificarlo y voy a decir que entregables es todo aquello que sale fuera de nuestra empresa, por ejemplo, algo que se le da a un cliente, y un artefacto, algo interno. Pueden ser documentos muy similares o incluso el mismo, simplemente es la diferenciación interno-externo. Bien, permitidme primero quizás indagar un poco en la importancia de los procesos. Un proceso muchas veces define cómo trabajamos y define nuestra empresa. ¿Y por qué la define? Porque muchas veces nos encontramos problemas dentro del día a día. Ejemplo, nos olvidamos tareas, lo cual queda bastante mal de cara al público cliente. Muchas veces tenemos resultados inconsistentes. Vamos a poner un ejemplo. Dos personas dentro de nuestra organización generan un documento similar. Por poner un ejemplo, quizás una foto editada en un estudio fotográfico o, por ejemplo, un mismo documento Word. ¿Qué problemas puede haber? Que ese mismo documento puede ser diferente, dependiendo quién lo haga, cómo lo haga o cuándo lo haga. Esto es inconsistente y normalmente queda, quizás no es lo más claro. Dependencias. En muchas empresas pasa, y a todos nos ha pasado alguna vez, que una persona es clave dentro de una serie de tareas. Y si, por ejemplo, esa persona no está disponible, quizás por vacaciones, quizás por baja o algo, o simplemente no está dentro de la oficina, a lo mejor no somos capaces de llevar a cabo una tarea y se nos pasan los plazos, no podemos entregarlo y puede generar problemas. La idea de un proceso es evitar esto, que haya un marco general en el que podemos trabajar y no necesitemos a una persona en específico. Luego, falta de seguimiento. ¿Qué se está haciendo? Muchas veces hay que hacer algo. Me parece muy bien. Esas tareas quizás van hacia abajo dentro de nuestra organización, a los responsables. Problema. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo va? Muchas veces tendemos a simplemente ir a preguntar, pero tenemos que poder seguirlo. En el caso de que esa persona, de nuevo, alguna dependencia, no esté dentro de la empresa, ¿qué pasa? ¿Cómo va esta tarea? ¿Qué le digo al cliente si de repente me llama? Y finalmente, ineficiencias ocultas. Puede ser que estemos haciendo algo una y otra vez,
y simplemente no es necesario. A lo mejor no es necesario o a lo mejor se puede automatizar. Normalmente el crear procesos hace que estas ineficiencias salgan a la luz. Soluciones. Ya aludí un poco a ellas, pero creación de estándares, sobre todo medibles. Esta es una palabra clara. No nos importa crear un estándar si no podemos usarlo para conseguir información. Y sobre todo un estándar el cual podamos verificar que se está haciendo bien, podemos medirlo. Utilizando flujos y pasos definidos, todo el mundo hace lo mismo de la misma manera. Un análisis constante en cómo se trabaja. No nos importa que se haga de una manera estándar una vez, o dos veces, o 100 veces. Tenemos que poder verificarlo y ser constante. Tenemos que poder validar que ese trabajo se ha hecho de la manera correcta. Y finalmente, buscar puntos mejorables. Esto es una solución y un poco también un problema. Muchas de estos detalles son ambas. Entonces, puntos mejorables de nuestros procesos. ¿Qué es lo que nos fastidia más hacer? ¿Qué es lo que cuesta más hacer? ¿Podemos eliminar una tarea completamente? Aquí entra esta solución. ¿Y qué tengo que hacer? No nos importa lo que hay que hacer, pero de nuevo, ¿qué tenemos que hacer para conseguir este objetivo? Primero, voy a dividirlo un poco en los gestos del gráfico inicial, voy a dividirlo en, digamos, en esos pasos. Primero, establecer protocolos. Recordamos, protocolos es cómo se debe hacer, no los pasos, sino quién debe hacer cada tarea. Por ejemplo, podemos definir que el departamento, por ejemplo, de administración debe de enviar la facturación al cliente, por poner un ejemplo. O que los desarrolladores son aquellos que se deben encargar del diseño de la herramienta, no quizás el, el encargado de ventas, por poner un ejemplo. Luego, las reglas por las que verificamos que una tarea es correcta. No nos sirve de nada que se hagan o quien las haga, pero también tenemos que poder verificar que es correcto. Es decir, esta tarea se va a entregar en tiempo en este momento. Esta tarea se va a entregar de esta forma. Vamos a generar este tipo de documentación en la cual podemos trazar y podemos verificar a posteriori. Y esta tarea se va a entregar, por ejemplo, de una manera en concreta, que muchas veces tendemos a trabajar con lo que uno está familiarizado, pero nuestro compañero al lado a lo mejor está familiarizado con otras herramientas. Ambos somos capaces de ejecutar el trabajo de una manera correcta. Sin embargo, estamos en lo que hablamos antes. Si se lo entregamos al cliente de una manera inconsistente, puede generar un problema de imagen. Y finalmente, el alcance del trabajo. Aunque una persona sea capaz de hacer todo dentro de nuestra empresa, quizás sería más eficiente y sería más óptimo dividirse ese trabajo en especialidades. Es decir, a mí se me puede dar muy bien, por ejemplo, soy desarrollador, puede darse muy bien desarrollo. Sin embargo, soy capaz de hacer diseño de interfaces. A lo mejor debemos de limitar lo que, por ejemplo, sería capaz yo de hacer y quizás otro de mis compañeros sea capaz de hacerlo mucho más rápido y de manera mucho más eficiente. Luego, procedimientos. Recordamos, son los pasos. Tenemos que definirlos de manera detallada, no al dedillo. Podemos hacer un poco generalizaciones. No hace falta decir, primero tenemos que ir a este sitio, luego tenemos que entregar este documento y luego este documento. Quizás todo esto se puede definir con entrega de documentación de facturación, por poner un ejemplo. Pero tiene que estar detallados. ¿Cuándo y cómo? Esto es importante. Luego, los pasos por los que debemos guiarnos dentro de una tarea. No solo el orden de tareas, sino internamente dentro de cada tarea a lo mejor tenemos ciertas, por así decirlo, subtareas por las cuales nos debemos guiar. Muchas veces esto se puede resumir simplemente a un checklist. Es algo muy sencillo, pero a veces es muy claro. Si los pilotos de aviación lo utilizan, nosotros también. Luego, definir requisitos temporales de organización. Necesitamos definir tiempos. Básicamente un poco para también forzarnos a terminar una tarea para una fecha.
Hay un dicho que se dice que una tarea va a ocupar tanto tiempo como éste esté disponible. Es decir, quizás a veces limitar ese tiempo nos permite, por así decirlo, optimizarla. A todo el mundo nos ha pasado que estudiamos mucho mejor justo antes de un examen. Pues quizás esa limitación pura nos pueda ayudar. Luego, establecer cuándo debemos crear artefactos entregables. Básicamente, tenemos que generar documentación. Muchas veces documentación, muchas veces directamente producto. Esto es importante. ¿Cuándo debemos hacerlo? No solo el resultado final. También, ¿vale? Hemos generado, pues, una orden de fabricación. Hemos generado una verificación de control de calidad. Esto es importante. Y finalmente, siempre hay problemas. Aunque intentamos definirlo lo más detallado posible y lo más, digamos, claramente posible, siempre vamos a tener problemas. Flujos alternativos y control de errores. Esto en desarrollo es algo que trabajamos muy en detalle, pero es extrapolable al resto de organizaciones y al resto de, digamos, departamentos. Luego, estándares de calidad y trabajo. Modelos por los cuales nuestros empleados puedan tener un trabajo más fácil. Es decir, plantillas. eh, por ejemplo, control de colores. eh, Sistemas por los cuales un empleado pueda decir, vale, he generado esto, vamos a verificar que se ha hecho correctamente. Este control de calidad en producción, normalmente en una fábrica, es algo que tienen muy, muy detallado por razones obvias, pero es algo que nosotros tenemos que poder también hacer. Esto es parte importante de un proceso. Y bueno, claro, sus responsabilidades. ¿Quién tiene que hacer este control? Esto es importante también a nivel de auditoría, control y análisis. Muchas veces legalmente nos vemos obligados a tener un estándar y un cierto patrón de control de calidad. Por poner un ejemplo, y refiriéndome a lo que comenté antes, debemos poder, en Ley de Protección de Datos, claramente verificar y controlar que, por ejemplo, la autorización, el consentimiento sea firmado. Esto, a la hora de auditar, es muy importante y debemos poder crear estos estándares, sobre todo a la hora de trabajar. Y finalmente, ya aludí un poco antes, crear plantillas, crear básicamente bloques temporales, guías de entidad corporativa, colores, logos, todo esto, si está ya predefinido, es menos trabajo a futuro. Estándares de aceptación, esto es importante. Ya refiní antes, aludí antes en control de calidad, pero tenemos que poder decir, vale, hemos controlado que algo se ha hecho en tiempo, que tiene una calidad aceptable y que hemos aceptado este producto, este artefacto, como algo válido, entregable al cliente. Es importante esos tres apartados. No puede faltar uno, porque, por ejemplo, si hemos hecho algo en tiempo, pero nos falta la calidad, el estándar final que poder aceptar va a ser pobre. Si no hay un protocolo de aceptación, vale, podemos tener algo maravilloso, pero a lo mejor hemos hecho demasiado trabajo o demasiado poco, pero tenemos que generar ese estándar de aceptación. Y finalmente, lo mismo que comentaba antes, a veces hace falta crear los estándares y las plantillas o los entregables para que sean evidencias. Muchas veces no hay problemas, pero supongamos que un cliente decide, por ejemplo, una vez entregado el trabajo, decir, no, pero esto no era lo que quería. Tenemos que poder probar que sí, eso es lo que ha aceptado y eso es lo que se ha hecho. Si no tenemos estas evidencias, luego nos podemos meter en problemas contractuales, legislativos, de este estilo. Bien, ahora voy a definir un poco cómo encontrar estos puntos de mejora. Se resume en una única palabra: observación. Tenemos que poder tener control sobre nuestra organización y poder saber qué ocurre en esta. Las fuentes de esta información pueden ser múltiples. Pueden ser peticiones de nuestros clientes. Oye, me gustaría que a lo mejor me comentaseis más a menudo cómo va cierto trabajo. Que, por ejemplo, tengamos actualizaciones periódicas, quizás cada 2 días. No, ahora mismo estamos haciendo esta tarea, estamos haciendo esta tarea, estamos haciendo esta tarea. Eso genera muchísima satisfacción en el cliente. Eso se llama básicamente agencia dentro del proceso. Luego, preferencias de nuestros empleados.
no solo tenemos que mirar hacia afuera, tenemos que mirar hacia adentro. Si nuestros empleados están realizando un trabajo que consideran repetitivo, que consideran aburrido, que consideran muy largo, es posible que la calidad del trabajo se vea mermada por la propia naturaleza de estas preferencias. Luego, errores comunes. Si siempre fallamos en el mismo sitio, ese sitio o bien tiene que cambiarse o bien tiene que estandarizarse. No podemos seguir fallando. Un fallo genera problemas al exterior. Luego, problemáticas encontradas al día a día. Tardamos demasiado en entregar algo. Los clientes creen que es muy complicado acceder a la información. Em, Siempre nos da problemas a la hora de subir la información porque no está estandarizada a plataformas gubernamentales. Todo esto tenemos que verlo y tenemos que eh, poder cambiarlo, poder evitar estos, por así decirlo, estas problemáticas. Luego, muchas veces podemos inspirarnos fuera. Quizás viendo los procesos de nuestra competencia podemos mejorar los nuestros. Esto, de nuevo, en industria es algo que se hace muy a menudo, pero quizás podemos tomar ideas, por así decirlo. No copiar, que eso no, esto puede traer problemas, pero a lo mejor son capaces de hacer algo mucho mejor que lo que somos capaces de hacer nosotros. Muchas veces el orgullo a la hora de estas observaciones afuera no es la mejor dentro de la estandarización de procesos. Y finalmente, prueba y error. No es común, o sea, no es raro implementar un proceso y que falle esa implementación por cualquier cosa, porque al final no gusta dentro de nuestra empresa, porque los clientes lo creen confuso, demasiado verboso, pues hay que cambiarlo. No importa que sea algo iterativo. Esto, de hecho, incluso es correcto. Plataformas o métodos de trabajo, como por ejemplo Scrum, es iterativo. Pues vamos a hacer esto también aquí. Finalmente, un par de ejemplos, sin retrasarnos mucho, que sí que esto es cierto que es un tema un poco pesado. Tengo dos ejemplos. Tengo un ejemplo de una plantilla entregable al cliente de definición de casos de uso y un proceso en general. Empezando por la plantilla. Bien, esto es un ejemplo de plantilla hecha directamente en LibreOffice. No hace falta que sean herramientas súper complejas o súper detalladas. En este caso es un documento de definición de casos de uso. Un caso de uso es una pieza de software, tiene que hacer X, Y y Z. Y ese X, Y y Z tiene que hacerlo ciertos usuarios o ciertas personas. Entonces, esto es importante, el poder tener este tipo de documentación. Por supuesto, muy, muy importante, versión del documento. Esto tenemos que poder trazar los cambios que ha habido a través de él. Por supuesto, la autoría, la fecha de creación, información básica. Historial de revisiones. Si recordamos lo que había comentado de las evidencias, es muy importante poder probar que ha habido una revisión y que ha habido una aceptación. Aquí es, por ejemplo, un autor de una revisión, en qué fecha se ha hecho, la descripción del cambio un poco en general. Una versión, la firma de quién ha hecho esto, o sea, de quién acepta, perdón, esta revisión y la fecha de aceptación. Lo ideal sería que en estos últimos dos apartados el cliente pues firmase el documento exportado a PDF, por poner un ejemplo, con firma digital, y entonces tenemos algo trazable y dentro de nuestro proceso podemos decir al cliente, no, es que en historial de revisiones número 1.2 se ha decidido que esto se va a hacer de esta manera, está aceptado en este documento, aquí está la prueba, podemos a lo mejor represupuestar, podemos revisarlo, a lo mejor es incorrecto, pero bueno, también nosotros le damos una garantía al cliente de esto se va a hacer de una manera en específico. Entonces, es uno por otro. Actores. Es una definición básica de quién hace qué dentro de un sistema. Pues, por ejemplo, aquí tenemos el actor sistema, un actor automático, un usuario, un Power BI, un usuario no autenticado, un poco general. Esto es un ejemplo encima que usamos nosotros desde el punto de desarrollo para explicar un punto. Y luego, por supuesto, nombre de caso de uso, quién lo hace, la descripción, qué condiciones antes y después deben darse, las prioridades, el flujo de trabajo, es decir, los pasos de se va a hacer X y
El usuario hace clic en este botón, el usuario va a este desplegable y selecciona esto. Estos son los pasos. Son pasos enumerados que a la hora de desarrollar el software pues lo usamos. Flujos alternos, ¿qué pasa si algo rompe? Lo mismo que habíamos definido antes. Y luego, pues claro, control de errores, lo que habíamos dicho. Todo va a romper. ¿Qué tal si lo definimos de una manera clara? Esto es un ejemplo que usamos desde el punto de desarrollo. Pero bueno, para mostrar una plantilla que podemos hacer dentro de nuestra empresa, pues es bastante ejemplificativa. Y finalmente voy a presentar lo que sería un flujo de trabajo. No tiene por qué ser algo especialmente complejo. Ahora, un poco para no irme siempre quizás a mi campo de desarrollo, he hecho algo, por así decirlo, de una empresa de fotografía, que, pues, por ejemplo, para una boda hay un proceso de aceptación por parte del cliente, el cliente contacta, se va a la ubicación, se sacan las fotos, se hace una edición, un poco general. Como un detalle rápido, este diagrama está hecho usando el formato BPMN, Business Process Modeling Notation. Simplemente es una de las miles de formas de escribir esto de una manera estándar. Y nada, hay elementos muy sencillos como pues verificar que el equipo está disponible, la entrada dentro de una lista en espera, solicitación de requisitos de aceptación, pues se le envía un correo al cliente, se evalúan los requisitos, el cliente nos lo devuelve, nosotros esperamos a por esto. Esto se confirma con el equipo de nuevo, responsabilidades con el equipo de fotografía, pues esperamos 2 días, hacemos copias de seguridad después de la sesión fotográfica y seguimos con esto. Este es un ejemplo muy sencillo, pero y de un proceso lo que puede ser complejo. Sin embargo, no tiene por qué ser. Por ejemplo, la sesión fotográfica puede ser un propio proceso, dependiendo del el detalle al que queramos ir. Recordemos, no tenemos que hacer todo demasiado al detalle. Tenemos que hacer lo que nuestra empresa necesita. Esto es muy importante y es muy necesario su definición. Y finalmente, una nota en las herramientas que podemos utilizar para esta creación de procesos. Podemos utilizar herramientas que usamos en el día a día. Office, pues Word, Power, este logo a la izquierda a la izquierda arriba es de Microsoft Project. Es una herramienta diseñada para hacer esta gestión de proyectos. Luego a su derecha tenemos Visio. Visio es una herramienta que permite hacer estos flujos que acabo de enseñar y normalmente ya viene incluida. Y luego tenemos herramientas de acceso gratuito, como puede ser Draw.io para hacer procesos, o por ejemplo Figma. Esta es la herramienta a la derecha. Es una herramienta normalmente de diseño de interfaces, pero también se puede usar para esto. Al fin y al cabo nos permite hacer cualquier tipo de trabajo. Y este sería el completo de la presentación sobre estandarización de flujos y procesos.